buenas, yo soy Rocío y vamos a hacer una lectura del capítulo 1 de Evaluación Psicológica de Psicología de la UNED de tercer año. Empezamos bloque 1, capítulo 1. Historia de la evaluación psicológica en España en el siglo XX. Los antecedentes históricos de la evaluación psicológica en España. Los antecedentes remotos de la evaluación psicológica se enmarcan en el siglo XVI, época en la que nacieron figuras como Juan Vives y Juan Huarte de San Juan, siendo este último considerado como el padre de la psicología diferencial y de la orientación profesional. En cuanto a los antecedentes próximos, hay que señalar la figura del Dr. Simarro, que fue el primer catedrático de psicología experimental en la Universidad Española en 1902. La evaluación psicológica en España en el siglo XX. 3 etapas. En el siglo XX se señalan 3 etapas claras en el desarrollo de la evaluación psicológica. En cada etapa se tienen en cuenta los ámbitos aplicados: educativo, laboral y clínica. Primera etapa. Inicios de la evaluación psicológica, que se corresponde con los primeros años del siglo XX y llega hasta 1939, el fin de la Guerra Civil Española. Surgen necesidades sociales que van a impulsar la evaluación psicológica con el conocimiento y la implantación de los primeros test psicológicos. Por una parte, existe la necesidad de orientar a las personas y a los niños desde los últimos años de la escuela hasta aquellos puestos de trabajo para los que están mejor dotados. Surge así la orientación profesional, que a lo largo de los años 20 y 30 tiene un enorme crecimiento en España. Existían dos grandes institutos de orientación profesional, uno en Barcelona, cuya figura más representativa era Emilio Mira, y otro en Madrid, cuyas figuras más conocidas eran José Germain, Mercedes Rodrigo y José Mayart. El trabajo que realizaban en España los autores en este ámbito era reconocido a nivel europeo. Asistían y participaban en los congresos internacionales de psicotecnia que se celebraban. Consiguieron que se celebraran en Barcelona las conferencias internacionales de psicotecnia en 1921 y 1930. Estaba proyectando la celebración en Madrid del 11 Congreso Internacional de Psicología en 1936, pero fue imposible por el estallido de la Guerra Civil Española. Por otra parte, también habían surgido nuevas necesidades sociales en el ámbito educativo. Por ejemplo, la escuela obligatoria y graduada puso en evidencia que algunos niños no avanzaban con el ritmo esperado. Uno de los primeros test psicológicos, que fue la escala de Binet-Simon, que permitía clasificar a los niños en cuanto a su edad mental, lo que era muy útil para el maestro. Y también fue la última versión, que fue publicada en Francia en 1908 y se utilizó en España de manera casi inmediata, teniendo una gran difusión. Mira, Germain y Rodrigo adaptaron y crearon test para su uso en las escuelas. Hubo un interés especial en la evaluación de niños tanto con discapacidad intelectual, que eran llamados niños anormales, como en altas capacidades. En esta primera etapa, que termina con la Guerra Civil en 1939, no existían estudios universitarios en psicología. Los maestros, los pedagogos, médicos o ingenieros que querían formarse como psicólogos realizaban una formación de posgrado más o menos completa en el extranjero. Muchos estudiaron en el Instituto Joan-Jacques Rousseau de Ginebra, dirigido por Claparède, en el que había también otras figuras conocidas como Piaget. La existencia de las reputadas becas de la Junta de Ampliación de Estudios, JAE, facilitaba estas estancias. Segunda etapa. Supone la reconstrucción y refundación de toda la psicología española, en específico de la evaluación psicológica. Se inicia en la posguerra, 1940, y se extiende hasta 1970. Muchas de las figuras relevantes de la época anterior tuvieron que marchar al exilio, como Emilio Mira y Mercedes Rodrigo. La reconstrucción se inició con la recreación del Departamento de Psicología Experimental del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido por Germain. Sus colaboradores eran Yela, Pinillos, Secadas, Siwan, etc.
que pocos años después ocuparía las primeras cátedras de psicología en distintas universidades españolas. Puso en marcha la Sociedad Española de Psicología y la Revista de Psicología General y Aplicada, donde se publicaban numerosos trabajos de evaluación psicológica. Desde el CSIC se adoptaron y publicaron numerosos test en todos los ámbitos: test psicopedagógicos, cuestionarios de personalidad, test proyectivos. En el ámbito laboral se adaptaron y crearon también numerosos test de aplicación individual y colectiva, lo que facilitó el inicio de una selección de personal más científica en las primeras empresas del país. Se puso en marcha el Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia, dirigido por Germain, que realizaba numerosísimas orientaciones laborales y procesos de selección de personal. En el ámbito clínico se fue implantando un psicodiagnóstico clínico que en España se había iniciado tímidamente en los años 30. Las técnicas proyectivas y muy especialmente del test de Rorschach, que tenían claro un protagonismo. La importancia que iban adquiriendo los test impulsó finalmente la aparición de empresas que adaptaban y publicaban test como MEPSA o TEA. En cuanto a la formación académica en psicología, pues un hito destacado fue la creación en 1953 de la Escuela de Psicología, que proporcionaba una formación de posgrado, una especialización en psicología a cualquier persona con estudios universitarios, antes de que existieran los estudios universitarios reglados, como la licenciatura o el grado en psicología. En el plan de estudio apareció por primera vez una asignatura titulada Psicodiagnóstico, en la especialidad de Psicología Clínica, y la impartía María Eugenia Romano. El final de la etapa está marcada por la aparición de los estudios universitarios en psicología, que se creó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid una sección de psicología, y que en 1971 obtenían su título universitario los primeros psicólogos españoles. Tercera etapa, de crecimiento y desarrollo. Desde 1971 hasta el final del siglo XX se multiplican con gran rapidez los licenciados en psicología, que se convierte en una de las titulaciones universitarias más demandadas. El psicodiagnóstico, que es la denominación habitual de esta materia al principio de la etapa, va cambiando su nombre por el de evaluación psicológica. Aunque muchos autores como Ávila o Magarto utilizan las técnicas proyectivas y apuestan por ellas sus datos empíricos, su papel protagonista va disminuyendo. A comienzos del siglo de los años 80 se van imponiendo la evaluación conductual y el análisis funcional va ocupando parte del espacio que antes tenían los test. Se pone un mayor énfasis en el análisis del proceso, en la entrevista y en el informe. Las áreas de aplicación de la evaluación psicológica también se multiplican: psicología forense, psicología de la salud, neuropsicología, psicogerontología, evaluación ambiental, evaluación de programas, etc. En 1985 se crea la Sociedad Española de Evaluación Psicológica, promovida por Fernández Ballesteros y Silva, creándose una revista específicamente enfocada a la evaluación, como es la evaluación psicológica o Psychological Assessment. Pocos años después se transformó en Sociedad Europea, European Association of Psychological, total EAPA, que convoca periódicamente congresos y reuniones, donde los psicólogos españoles tienen un papel destacado, así como en las publicaciones de la revista europea y en los numerosos artículos relacionados con la evaluación psicológica que se publican en revistas de prestigio españolas y extranjeras. Y bueno, hasta aquí realmente es el capítulo 1 del bloque 1 de evaluación psicológica. Quiero deciros que estos resúmenes son de María José Ramos, lo vais a encontrar en todos los sitios donde busquéis, tanto en Google como en Facebook como en cualquier lado. Y nada, aquí lo tenéis, espero que os sirva como para leer mientras hacéis cualquier cosa, lo que sea. Aquí venimos a estudiar y a apoyarnos. Muchas gracias y hasta el siguiente tema.